Bueno, tras un año que definitivamente ha sido complicado para todos en el mundo de la salud, en el mundo financiero, hoy tenemos a una experta que nos va a ayudar precisamente a darnos herramientas fuertes, sólidas, para tener una convivencia sana en familia, que es lo que todos queremos. Así que está con nosotros la psicóloga Paola Vargas. Doctora, un placer tenerla en casa. Muy buenos días. Muy buenos días. Definitivamente este año ha sido de retos, y uno de los retos que se nos presentan hoy justamente porque, a ver, en esta época, sobre todo del año, la gente está acostumbrada a entrar, salir de casa, ir, venir, pero lo cierto es que debemos de permanecer más serenos y ojalá más tiempo en casa, ¿verdad? Y salir para cosas que verdaderamente sean necesarias. ¿Cómo manejar esto? Sí, esto ha sido un aprendizaje a lo largo del año y precisamente ahora hay muchas variables, muchas personas están incluso ya más emocionadas porque viene la vacuna, creemos que podemos hacer ya cualquier cosa, que esto ya pasó y la pandemia no ha terminado. Es importante, ¿verdad?, poder tener ese cuidado. Ahorita hay muchos temas emocionales, muchos movimientos porque queremos ver a nuestras familias, queremos compartir, pero lo cierto y lo más importante es que ahorita no hay que dejar de lado todo el esfuerzo que hemos hecho desde marzo, porque realmente ha sido un esfuerzo. ¿Qué ha pasado con esta pandemia? El tema emocional innegablemente ha sido movilizado, porque nosotros nos hemos dado cuenta que estamos cara a cara con muchas cosas que tal vez el trabajo lo tapaba, ir a salir con amigos, ir a jugar fútbol un domingo, y ahora nos damos cuenta que ¿qué pasa con mis emociones? ¿Cómo me sentía yo que esas cosas venían y las tapaban? Cuando a mí todas estas cosas que me distraen me las quitan, me puede generar mucha angustia. Entonces, el reconocimiento de emociones es básico ahorita, pero poderme preguntar qué estoy sintiendo, porque muchas veces las personas lo que verbalizan es, ni sé qué siento, pero estoy harto de estar en la casa, estoy cansada de estar aquí. Si nosotros tuviéramos un poquito de autoconocimiento y decir, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Tengo susto por la pandemia? ¿Tengo enojo porque no puedo salir? ¿Estoy preocupada porque algo me está pasando? Sería muy diferente. Entonces, ahorita lo que hay que hacer es eso, una pausa y poder reconocer qué siento. Cuando yo ya reconozco que siento tristeza, ¿por qué? Y así ir haciendo un autoconocimiento. Ahora, doctora, deberíamos de tener reglas en casa porque también para nadie es un secreto que para muchas familias esto ha sido una bomba de tiempo, el hecho de estar metidos en casa, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, ahora también en esta época quizá vamos a fluir mucho más juntos dentro del hogar. ¿Cómo evitar esos pleitos? Que no queremos que esto sea así. Es totalmente esperable porque no estábamos acostumbrados. Normalmente la convivencia era mínima. Era simplemente en la noche decir cómo te fue, bien, mal, y ahí terminaba la conversación. Ahorita es muy importante la comunicación. Casi que estos meses ha sido un proceso de entender cómo comunicarnos, porque antes ni siquiera lo hacíamos. Era todo por medio de mensaje de texto, era simplemente cómo estás, bien, mal, y hasta ahí llegaba la conversación. Curioso, pero esa era la dinámica de muchos, ¿verdad? Entonces ahorita que ya estamos en esta convivencia es muy importante que yo pregunte, bueno, mami, ¿cómo te sentís? Papi, ¿cómo estás? De papás a hijos, preguntarles cómo se sienten, porque muchas veces asumimos y pensamos que nosotros estamos bajo el mismo techo bien. Entonces, una sana convivencia se basa en el reconocimiento de que no todos vamos a enfrentar esta pandemia de la misma forma. Puede ser que a mí me afecte muy poco y que a mi papá le dé muchísimo miedo. Y hay que respetarlo, pero eso solo lo voy a saber si le pregunto. Ahora, ¿cómo manejo quizás si ya yo veo que en mi hogar, ¿verdad? Entre los chicos pelean, o la mamá está confrontada con uno de los hijos, que hay mucho pleito, y uno dice, quiero parar esto, ¿cómo hago? Primero, hay un tema de culpa también. Muchos padres, madres de familia dicen, estoy hasta aquí porque tengo trabajo, tengo que las tareas del hogar, y aparte ellos, ¿verdad?, ya tener los 24/7. La culpa ahorita no funciona, por eso les decía el reconocimiento de emociones. Me siento cansada, me siento abrumado. Usted es un ser humano que tiene derecho, entonces, en este momento, ¿qué necesito decir? Mira, me siento muy cansada, que todas las tareas del hogar las tenga solamente yo. Cuando yo le comunico eso a mis hijos, cómo lo que ellos hacen a mí me afecta, cómo sus conductas tienen directamente una consecuencia en mí, es más fácil para mí entender y cambiar la conducta. Si yo simplemente exploto y digo, en esta casa nadie me ayuda, yo no voy a entender ni por qué. Pero cuando yo digo, mira, es que me cansa porque tengo que hacer almuerzo, tengo que trabajar y ustedes no hacen nada aquí, ¿me podrían colaborar? Sí, perdona, no sabía que te estaba afectando tanto. Entonces, esa comunicación es vital ahorita, no asumir cómo se siente el otro y preguntarle. Pero ahora, ¿cómo emprender, verdad? O cómo darle paso a esa comunicación, porque muchos no tenemos ese manejo y eso se ha evidenciado en este tiempo. Sí, es un proceso de aprendizaje. Esta pandemia eso es lo que nos ha venido a hacer. Entonces, primero, preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Ya llevamos 10 meses acá en la casa.
¿Cómo han sido estos 10 meses? Porque muchas veces en todo este tiempo algunas personas se han unido, pero otras más bien se han distanciado más. Es como paradójicamente, ¿verdad? Sí. Estamos bajo la misma casa, pero cada quien en su celular, cada quien en su computadora, y es importante hacer esa pausa y decir, ok, a 10 meses de esta pandemia, como familia, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Nos hemos unido, nos hemos distanciado, pero acá no hay una fórmula mágica, es poder dar ese pasito, aunque dé susto, aunque dé vergüenza incluso entre los mismos miembros de la familia, que alguien diga, no, qué payasada, mis hijos adolescentes no me van a responder. Puede ser una diferencia muy importante darme cuenta que mis papás se preocupan por mí, que realmente hay un interés por cómo me estoy sintiendo. Ahora, ¿cómo manejamos el hecho de que ahora en este fin de año, digamos, algún miembro de la familia verdaderamente caiga en desesperación por estar en casa y por querer salir? Claro. ¿Cómo lo manejamos? Es importante que yo me dé cuenta por qué es esa desesperación. ¿Qué es lo que hay en mi casa que yo realmente digo, no, yo necesito, por favor, tener mi tiempo a solas? Aunque estemos en el mismo techo, necesitamos cada uno tener nuestro tiempo de nosotros. Algunas personas dirán, pero es que yo no puedo, pero es que es necesario, aunque sea 10 minutos, que usted diga, estos 10 minutos me encierro y nadie me hable, por favor, porque necesito sentarme a leer un libro, a escuchar música. Este tiempo compartido donde cada uno tenga su espacio de relacionarnos, pero también personal, es indispensable para poder tener una sana convivencia también. Ahora hay otra situación también, ¿verdad? Que si tenemos chicos más grandes, ¿verdad? Sí. Y de repente tienen novia, novio, claro. y quieren el permiso de nosotros como padres de ir a visitarles, sobre todo en estas fechas especiales. ¿Cómo manejarlo? También, ¿le doy permiso? ¿No le doy permiso? ¿Hay una negociación? Claro. Nuevamente es una validación de emociones. Uno como adolescente, las prioridades son muy diferentes como adulto. Entonces, no solamente responder cómo se te ocurre, qué tenés, ¿verdad? Sino decirle, ok, entiendo que te haga falta, me encanta que tengas una pareja, que te cuides, que tengas esta relación tan bonita, pero también es una conciencia de cómo la responsabilidad es compartida. Porque no solamente que digamos, no, yo soy joven y nada me va a pasar. En esta pandemia hemos visto que hay muchísimas situaciones que se salen de nuestras manos. Personas asintomáticas, todo lo que ya conocemos. Entonces, si yo en esta conversación nuevamente le valido a ese adolescente, sí, entiendo. Cuando yo tenía tu edad seguramente me hubiera sentido igual. Yo calmo, porque ya no solamente autoritario decir se hace lo que yo digo. No, le permito que me comente, bueno, ¿cómo está la familia de tu novia? ¿Cómo está la familia de tu novio? No, es que todos hacen teletrabajo, ahí cambia. Pero si al contrario es que todos salen y nadie se cuida, bueno, estás poniendo en peligro a nuestra familia, ¿sabías eso? Estás poniendo en peligro a tu abuelito, estás poniendo en peligro a los pequeñitos de la casa. Cuando yo logro ese nivel de conciencia por comunicación, es diferente a cuando a mí me imponen y simplemente me regañan. Ahora, también es una realidad que para muchas familias en esta época no solamente han sido de problemas financieros, sino que han perdido vidas, han perdido seres amados. Y bueno, muchos están sumidos en esa tristeza, en ese dolor. ¿Cómo ayudarles? Quizás estamos rodeándolos, ¿cómo ayudarles también, verdad, a salir avante? Porque hasta incluso la despedida ha sido difícil. Totalmente. Acá lo más importante es poder tener empatía. ¿Qué es empatía? Empatía no es ponerme en los zapatos del otro, porque yo no tengo la menor idea de qué es perder un familiar por COVID. No me lo puedo ni imaginar. Pero si yo tomo responsabilidad, yo utilizo mascarilla, utilizo distanciamiento, sigo las medidas que ya conocemos, yo evito que eso suceda. Porque a veces es muy sencillo decir, no, qué payasada, porque no lo he vivido en carne propia, porque no he perdido ese familiar. Pero si yo realmente digo, bueno, es que acá nos estamos cuidando todos. Si todos ponemos de nuestra parte, realmente podemos tener una vida con seguridad, donde mi responsabilidad personal, yo sea consciente y cuida al otro. Pero ahorita hay que ser muy empático, no decir esto es una payasada, porque hay personas, como usted bien lo dice, que han perdido familiares. Y hasta que nosotros no lo vivamos en carne propia, tal vez no vamos a reaccionar. Y a estas personas, herramientas, digamos, para ellos, ¿verdad? Que estén pasando por una situación como esta, ¿cómo poder ayudarles si están dentro de nuestro núcleo? Ahorita hay que vivir un duelo. Todos hemos experimentado un duelo. Duelo no solamente cuando yo pierdo un familiar físicamente, el no poder salir como antes, el no tener este contacto cara a cara como lo teníamos de costumbre, eso son pérdidas. Entonces, validemos. ¿Estás triste? Tenés todo el derecho de hacerlo. ¿Te sentís molesto? Claro. No pensar o darle la expresión como ya, cambia de cassette, ya pensá en otra cosa, pero vos seguís con vida. Ese tipo de comentarios que lo que hacen es minimizar lo que la otra persona está sintiendo. Empatía es eso. No sé qué es lo que te está pasando, pero acá estoy. Decime qué necesitas y cómo te ayudo. Exacto, y eso es importante quizá que nos refuerce, doctora, por ejemplo, porque creo que ya hoy por hoy, ¿verdad? Después de tantos meses, todos conocemos a alguien
que han padecido y que están sufriendo la pérdida de alguien, de algún ser querido, amado. ¿Cómo externarles a ellos, digamos, esa solidaridad, ese apoyo, e incluso de largo, porque tampoco podemos estar cerca? Sí, el hecho de poder seguir las medidas que nos están diciendo. Si yo tengo una persona cercana que ha perdido un familiar por COVID y yo hago fiestas sin protección, no mantengo distanciamiento, sigo mi vida normal, eso yo entiendo que es complicado, no ha sido fácil para ninguno de nosotros, pero el 2019 ya pasó. La realidad que teníamos, incluso en enero del 2019, es muy diferente a la de ahorita. Sí, claro. Entonces, hay que poder hacer esto, ¿ok? ¿Cómo te apoyo? Cuidándome. Si me cuido yo, por lo menos evito que otra persona pierda un familiar, pero aquí estoy y te valido lo que estás sintiendo. Ahora, hay gente que definitivamente esto la tiene inmersa en diferentes emociones, como usted bien lo decía. E incluso nos están escribiendo ya comentando sobre el tema que estamos conversando aquí, doctora, y nos dicen que hay gente muy temerosa, ¿verdad? Claro. Miedo a la muerte, incluso miedo al enfermarse por quedar atrapada, digamos, con este COVID en unos respiradores y no volver. Claro. ¿Cómo lidiar con eso? Sí, emocionalmente yo creo que esto nos puso en evidencia la importancia de la salud mental. Nunca antes el costarricense se ha dado cuenta de la poca importancia que le daba a la salud mental, porque ahorita empezamos a experimentar asfixio, sudor de manos, no poder dormir, dolor de estómago y decimos, ¿qué es esto? Ansiedad. ¿Qué es esto? Temor. ¿Qué es esto? Y así vamos a ir porque vamos a ir en una nueva normalidad donde se nos permite salir, pero no es como antes. Claro. Y es esperable que nos sintamos de esta forma. Pero por eso le decía que es importante el reconocimiento, ¿ok? ¿Qué es lo que me lo genera? ¿Qué es lo que me lo dispara? No, es que si yo estoy en un lugar con muchas personas, yo siento que el corazón me va a explotar. Ahí yo ya me reconozco y digo, ok, no me voy a exponer a esto. No puedo hacer estas cosas porque ya veo que me genera ansiedad. ¿Qué me controla? Tener jabón de manos, andar la mascarilla, utilizar careta y yo empiezo a tener casi mi propio control de auxilios ahí. Ahora, doña Julia nos escribe y claramente en su comentario nos dice, yo tengo miedo de morir. Claro. ¿Qué le podemos decir a ella? Sí. Y está desde su casa, ¿verdad? Claro. Viéndonos, ese es su sentimiento. Y es válido, es absolutamente válido. El tema de la empatía no es decir, qué payasadas, no te va a pasar. Cada persona experimenta esta pandemia de forma distinta. Sí. Mi caso es muy diferente a la de doña Julia, mi caso es muy diferente a la suya. Las condiciones en que hemos vivido, económicas, sociales, familiares, cambian. Entonces es muy válido que yo lo reconozca y diga, ok, me muero del miedo. ¿Por qué? En realidad no es por mí, es que me da miedo que yo contagie a mi papá y fallezca. Claro. Y ahí yo entiendo. No es por mí, es que me da miedo contagiarme, que económicamente pierda el trabajo y ya no ayude. Pero yo voy entendiendo de dónde viene mi temor y no permito simplemente que me abrume y no saber ni siquiera de dónde viene. Entonces, es validarlo. Es decir, ok, siento mucho temor, me lo permito. Las emociones son humanas y son naturales y no hay por qué negarlas ni pensar estoy mal. Soy un ser humano que tiene subidas y bajadas. Eso es estar vivo. Pero ahorita es reconocer de dónde viene esa emoción. Ahora, por ejemplo, Marjorie también nos escribe, y Marjorie debe ser también una persona con la cual se identifiquen muchos que durante esta pandemia han tenido que salir a trabajar a diario. Ella es abogada, sale todos los días a trabajar, cuida a su padre que tiene 80 años, y claro, su temor es traerse el COVID para casa, enfermar a su padre y matarlo, porque de verdad eso es lo que nos imaginamos. Claro. ¿Cómo lidiar con esa sensación a diario? Claro, totalmente. Primero es eso, ¿qué es lo que me da mucho temor? Poder matar a mi papá. Es que esa es la realidad del actual 2020, que muchas personas dirán, no, es una exageración, no es para tanto, pero hay personas que lo experimentan y es válido. No necesito yo tapar esa emoción, no necesito decir, no es para tanto. ¿Qué es buscar ayuda también? Si es algo que a mí me abruma, que yo realmente digo, no, es que este susto lo tengo todo el día, es necesario buscar un apoyo psicológico, porque estamos viendo que es un tema de salud mental. Cuando a mí ya se me sale de las manos y yo no puedo gestionarlo y ya estoy utilizando esta pastillita o utilizando mucho remedio natural y no funciona, es buscar ayuda. La salud mental en el 2020 ha sido primordial y dejar mitos, dejar de decir, no, a mí no me va a pasar. No, es que eso, perdón la expresión, es de locos. No, es que un psicólogo para nada. Esto es salud física, salud mental que va de la mano. A mí el temor de contagiarme me afecta mi parte mental, me afecta mis emociones. Entonces buscar ayuda también es indispensable. Ahora, nos escribe también Mario y nos dice que el papá de su novia acaba de contraer
COVID, ¿verdad? Y entonces, ahora, imagínense ustedes, está con esta desesperación y con esta tristeza de que evidentemente en estas épocas especiales Mario no va a poder compartir con su novia por esta situación y por supuesto la preocupación del padre enfermo. Sí, totalmente. Hay algo muy importante ahorita y es entender que el 2020 es un año, como hemos dicho, atípico, entonces incluso las mismas celebraciones van a tener que cambiar. Sí. ¿Qué es acá lo importante? Un tema de gratitud. Vamos a ver, cada día yo tengo vida, cada día en estos 10 meses, si ya he tenido COVID y ha pasado la enfermedad, sigo acá. Las personas que nos están escuchando tienen sus sentidos intactos, sentido de la vista, sentido de la escucha, ¿verdad? O alguna persona podrá nada más escuchar, pero tiene una manera de poder vernos y eso es un regalo. Porque a veces decimos, es que esta Navidad no va a ser igual. Hemos tenido 10 meses sobreviviendo una pandemia. Y el tema es que no es una enfermedad que en Costa Rica se nos ocurrió, es que es a nivel mundial. Exacto. Entonces, cada día que yo abro los ojos es un regalo. Si yo tengo que esperar unos días para poder ver a mi pareja, a mi abuelito, le estoy regalando vida, porque no lo estoy exponiendo a una enfermedad, le estoy regalando una oportunidad de que el otro año en algún momento hablemos, de que en una videollamada yo tengo todavía la posibilidad de contactarme, entonces también tenemos que enfocarnos en esto, estamos con vida y estamos ahorita pudiendo tener ese contacto. Sí, hay que cambiar la perspectiva de cómo vemos las cosas, totalmente. El lado positivo y no el negativo. Sí. Ve lo que le está pasando a Jenny, por ejemplo, que también nos escribe, Jenny dice que más bien desesperadamente sale a diario, pero a buscar trabajo, pero lo que también le preocupa es que Jenny vive con los papás, papá y mamá, y que tienen miedo de traerse el COVID para casa también. Sí, todo. Pero la desesperación de tener, hay tanto desempleo en este momento. Totalmente. ¿Qué pasa entonces? Yo necesito tener mis propios protocolos. Ya sabemos cuáles son. Lavado de manos, alcohol, distanciamiento, mascarilla. Yo necesito conseguir un trabajo, yo necesito salir porque también necesito comer. Sí, claro. Totalmente válido. Pero entonces es, bueno, mi propio kit. Yo veo personas en la calle sin mascarilla, me distancio de ellas. Yo veo personas que no respetan la distancia, yo sí la respeto. Porque acá es un tema de conciencia personal. El mundo no se puede paralizar, si no realmente no podríamos económicamente, socialmente, pero sí es adaptarnos a esta nueva realidad y decir, ok, en una pandemia hoy sobreviví, llevo 10 meses sobreviviendo, emocionalmente, físicamente, psicológicamente, yo soy un vencedor y no me he dado cuenta. Yo realmente he podido salir adelante a pesar de todas estas circunstancias y eso necesitamos pensarlo cada día. Ahora, qué increíble, qué cantidad de casos, ¿verdad? Sí. Diferentes. Sí. Y doctora, este caso, por ejemplo, de Magali, que también nos escribe en este momento y Magali nos dice, soy hipertensa, tengo diabetes, tengo sobrepeso, o sea, tengo todas las rifas del sorteo de que si me enfermo de COVID puede ser muy malo. Pero Magali dijo, yo decidí por todos estos factores de quedarme encerrada en casa, pero sus palabras son claras, estoy desesperada. Sí. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que tampoco es decir, a mí no me va a pasar porque yo no tengo factores de riesgo. Es el problema con esta enfermedad, que es desconocida. A muchas personas tal vez tienen factores de riesgo y no les afecta, y a otros que sí los tienen, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Pero es entender, ok, si estoy desesperada, ¿cómo es esa desesperación? No puedo dormir, no puedo comer, no puedo socializar bien. Cuando yo ya empiezo a ver que mi cotidianidad cambia, son alertas para pedir ayuda. Ok, si no me he dado cuenta, necesito ir de un psicólogo, necesito una medicación porque ya realmente la ansiedad me está comiendo. Entonces, si yo ya llevo mucho tiempo donde yo digo, yo paso llorando todos los días, no puedo comer, no puedo dormir de noche, mi estado de ánimo cambia muchísimo, no lo dejemos pasar. No pensemos, es por el COVID. No, porque se nos puede hacer una bola de nieve. Entonces, esas señales son importantes para pedir ayuda. Aquí es otra historia que refleja una situación diferente también porque nos escribe Marianela, ella tiene 63 años, ella permanece en una silla de ruedas y esto de alguna manera evidentemente la limita. Claro. Y entonces los familiares aducen de que evidentemente por el COVID mejor no van a visitarla, ¿verdad? Que la cuidan. Claro. Pero también ella se siente en una franca tristeza. Sí. Ahí no tenemos que asumir que por eso no necesita. Volvemos al tema de la comunicación. Yo ahorita no puedo asumir que a una persona le afecta mucho, no le afecta para nada. ¿Qué necesita esta persona que nos está comunicando? Sus familiares que le pregunten, ok, ¿cómo nos podemos comunicar? ¿Qué necesitas? Vernos con mucha distancia, que lleguemos y te dejemos algo de comer en tu casa. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué ocupas? Pero no asumirlo.
y no decir, no, es que es una persona mayor, no le importa, no, es que es un joven, no le afecta. Acá no podemos asumir porque es algo nuevo. ¿Cuántos abuelos y abuelas están en esta situación en este momento? Que verdaderamente los queremos cuidar, pero están deprimidos, porque ya esa es la palabra para muchos, deprimidos. En ese sentido, ¿cómo lo manejamos, doctora? Sí, están deprimidos o asustados. O asustados, sí. Que es totalmente esperable. La época navideña también viene a movilizar mucho este tema. Toda la depresión navideña, ¿verdad? Porque no tengo dinero para comprar regalos, porque no voy a poder tener la cena de Navidad de siempre. Entonces, nuevamente, como familia, ¿cómo nos podemos demostrar amor? Porque no solamente que yo diga, bueno, el 24 no pudimos hacer la cena, pero todos estos días no he hablado por teléfono, no le he dado una llamada, no lo he buscado. Entonces, es del día a día. Hoy, ¿qué hice por mi abuelito? Hoy la llamé, hoy qué hice por mi tía, hoy qué hice por mi mamá. Esto es algo de todos los días porque también hay un tema interesante y es que nos da muchísimo miedo el COVID, pero nadie tiene la vida en las manos. Yo no sé si ahorita, después saliendo de esta entrevista, voy a seguir con vida, pero nosotros asumimos, ¿verdad?, que vamos a morir en cierto momento, que tenemos la vida controlada y el COVID vino a cambiar todo eso. Y eso puede generar angustia, pero también puede ser un factor activante de decir qué estoy haciendo. Cómo estoy compartiendo con mi familia, cómo estoy disfrutando mi trabajo, qué estoy haciendo cada día, que cada día es un regalo que yo doy por sentado. Esa caricia, ese beso, todo eso que ahorita yo anhelo. Bueno, ¿cómo puedo entonces yo demostrarlo hoy? Llamando, preguntando, diciéndole aquí estoy, mira, te amo y me haces muchísima falta, pero aquí estoy. Doctora, ¿qué consejo le pudiera dar a Noeli? Que Noeli también en este momento nos escribe muy preocupada y en este caso por su suegra, porque dice ella que la suegra definitivamente está en susto, 100% se encerró en casa, pero ya va más allá del susto, que ella está notando que está enferma, que algo le está pasando porque la nota diferente. ¿Cómo puede actuar? Yo lo he visto mucho en terapia, cómo la dinámica familiar influye en esto. Si nosotros como familiares lo que decimos es, ay, ya, deje de pensar en eso, cambia de cassette, no ayudo. Yo necesito decirle, ¿siente susto? ¿Por qué siente susto? ¿Hace cuánto tiempo? Y que la persona lo exprese. ¿Por qué le da susto? Y no es tomar el rol de psicólogo, es validarle a la persona. Pero no decirle cambio de cassette, eso no es nada, eso es una payasada. Cuando hacemos eso, la persona se angustia más. Cuando yo siento un respaldo y yo digo, mi familia sabe que me da mucho susto que me vengan a visitar y me están dando el espacio y me están respetando que no quiero visitas tal vez, o que más bien quiero que me visite una persona y que no se lo tomen personal. ¿Por qué él y por qué yo no? Bueno, es que es solamente una persona para que evitemos tanto contacto, ¿verdad? Pero es un tema de comunicación nuevamente. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por haber venido a conversar con nosotros, a darnos todos estos argumentos y herramientas para poder manejar estas situaciones. La psicóloga Paola Vargas, muchísimas gracias. Un placer. Que pase un feliz día, doctora. Igualmente, muchas gracias.